Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto estar hoy en la Academia Mexicana de Derecho en festejo del Día del Abogado. En México se festeja el Día del Abogado precisamente que se inspira en la primer cátedra de Derecho que se imparte en la Pontificia y Real Universidad de México, que es un precedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, cátedra impartida por el licenciado Bartolomé Frías y Albornoz en 1533. Y por un pedido, por una solicitud del Diario de México, en el 12 de julio de 1960, se oficializa mediante el presidente Adolfo López Mateos lo que es el festejo en México del Día del Abogado, una gran fiesta, por lo que hoy estamos de gala. Nos da muchísimo gusto tener con nosotros en un día tan significativo en México para la abogacía mexicana y evidentemente para la abogacía de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, tener con nosotros al doctor Andrés Ollero Tazara de España, quien fue ministro, vamos aclarando, ministro para nosotros, fue magistrado del Tribunal Constitucional de España del año 2012 al año 2021. Pues primeramente, doctor, en Consejo Directivo Nacional tuvimos el privilegio de nombrarlo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Bienvenido y qué gusto que esté en un día tan importante para nosotros. Muchísimas gracias. Doctor, bueno, el doctor Andrés Ollero nos hará el favor de presentar dentro de la obra La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI, editada por Flores, que es una obra extraordinaria, ahí lo tenemos a la mano, ahí la tiene él, ¿sí? Pues un tema muy interesante, la interpretación de la Constitución española, esto en homenaje del doctor Rodolfo Vigo. Doctor Andrés Ollero, qué importante reconocer las trayectorias de un personaje como Rodolfo Vigo. Sin duda ninguna, ¿eh? Concretamente, yo colaboré a que fuera nombrado académico correspondiente de la Real de Ciencias Morales y Políticas Española, desde la que soy miembro. He tenido la oportunidad de coincidir con él en varias ocasiones y desde luego creo que es un homenaje justo, al más no poder, entre un filósofo del derecho además que tiene una experiencia judicial de una gran importancia. Muchísimas gracias. Bueno, en la obra escribe precisamente el doctor Rodolfo Vigo, escribe Manuel Atienza, el doctor Andrés Ollero, Jorge Olazo, Antonio del Moral, Francisco Tabará, Córdoba, Danilo Rojas Bentacur, Rodrigo Reis y María Elizabeth Guimaraes, servidor, Teresa Núquez Martínez, Arturo Caumón, Rafael Ramón Firpo y Alejandro González Mozón, una gran parte de filósofos del derecho de Iberoamérica, y hoy pues desarrollará precisamente un tema muy importante, muy interesante el doctor Andrés Ollero en relación a la interpretación de la Constitución española. Bueno, el doctor Andrés Ollero fue magistrado del Tribunal Constitucional Español del 2012 al 2021, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad del Rey Juan Carlos, fue miembro del Consejo de Redacción de la revista Anales de la Cátedra Francisco Suárez en Granada, España, miembro del Comité de Consultores de la revista Archivos Latinoamericanos de Metodología y Filosofía del Derecho, miembro honorario del Instituto de Filosofía de la Universidad de Mendoza en Argentina, profesor visitante en la Universidad de Valparaíso en Chile, miembro del Comité Científico Internacional de la Biblioteca Comparada de Burdeos en Francia, miembro del Comité Científico de la revista Arts en Padovia, Italia, miembro del Consejo Asesor Honorario de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez y un sinnúmero de reconocimientos internacionales. Nos da muchísimo gusto, doctor, y bueno, que en este día tan importante, pues tengamos la posibilidad de tenerlo y desarrollar hoy un tema tan interesante dentro de esta obra como es precisamente la interpretación de la Constitución española. Adelante, doctor Andrés Ollero, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que en España el nacimiento de la Constitución tuvo una enorme influencia sobre la filosofía del derecho. Vamos, yo en concreto, desde que salió la Constitución, incluso unos meses antes, ¿no? Pues prácticamente todo lo que he publicado tiene que ver con la Constitución, ¿no? Porque claro, era una oportunidad, porque la filosofía del derecho, si no se puede apoyar en textos positivos, pues se convierte en algo un poco etéreo, ¿no? Y por tanto, pues era interesante el aprovechar lo que nos ofrecía la Constitución al respecto, ¿no?
Bien, en ese sentido, bueno, pues claro, antes de estar en el Tribunal Constitucional, pues yo, por ejemplo, he dirigido muchos seminarios de jurisprudencia constitucional en la Universidad de Granada, en la que yo he estado 30 años. Soy sevillano, por tanto, en Andalucía en ambos casos, y, y luego, posteriormente, en la de Juan Carlos, en Madrid, ¿no? Entonces, pues he ido viendo aspectos concretos de la Constitución, desarrollándolos en seminarios con los alumnos y luego, como consecuencia, publicando libros sobre ese particular, ¿no? Entonces, aquí en mi contribución a este libro, en este aspecto, bueno, pues lo primero que hay es una referencia a las sentencias interpretativas. Yo me formé recién doctorado, estuve en Alemania con el profesor Arthur Kaufmann en Múnich y allí estaba en ese momento con una gran efervescencia en las intervenciones del filósofo Gadamer sobre la interpretación. Y yo desde entonces tengo la idea muy marcada de que el derecho es interpretación, fundamentalmente. Una interpretación a la que colaboran las partes del proceso y luego, lógicamente, la interpretación auténtica y final, que es la que hace el juez, ¿no? Entonces, curiosamente, una de las primeras sentencias, la quinta del tribunal, fue sobre esas sentencias interpretativas, en donde el tribunal, más que decir que algo es inconstitucional o no lo es, lo que hace es decir es inconstitucional si no se interpreta de este modo determinado. Si se interpreta de otro modo, sí será inconstitucional, ¿no? Por tanto, ya es una manera clara de resaltar que el derecho sin actividad interpretativa no tiene sentido. O sea que el legalismo, la idea de que el derecho es la aplicación silogística de un texto escrito, la verdad es que leer un texto es recrearlo. Eso no solamente en la poesía, sino también en los textos jurídicos, hombre, evidentemente sin forzar la interpretación, porque siempre el aspecto literal tiene importancia, ¿no? Bueno, pues una de las primeras cosas que tuvo que hacer la Constitución española fue dejar claro que la Constitución era una norma jurídica. Porque claro, veníamos del franquismo. En el franquismo había habido unas llamadas leyes fundamentales, que eran un asunto más que nada retórico y programático, pero que no tenía posibilidad de convertirse en algo judiciable, ¿no? Interpretable, ¿no? Prácticamente. Y entonces hubo un caso concreto en Andalucía, por cierto, de una ciudadana pues, a la que le niegan el carácter de heredera porque era lo que se llamaba predemocráticamente hija ilegítima, ¿no? Entonces, el juez, aplicando todavía con mentalidad legalista, dijo, bueno, como el Código Civil no se ha modificado, a pesar de que la Constitución haya entrado en vigor, el Código Civil sigue diciendo lo que decía, por tanto, esta señora no puede ser heredera, ¿no? Ella llegó al Tribunal Constitucional, una sentencia, por cierto, que el ponente fue Francisco Tomás y Valiente, que luego sería presidente del tribunal y luego posteriormente, cuando ya había dejado el tribunal, fue asesinado por la banda terrorista ETA. Y entonces, Tomás y Valiente es una sentencia bastante dura, ¿no? Respecto a las argumentaciones que había hecho la jurisdicción ordinaria y ahí dice claramente que la Constitución es una norma jurídica y por tanto tiene además una disposición derogatoria en la que dice que todo aquello que se enfrente a lo que dice la Constitución pues queda derogado, ¿no? Por tanto hay que entender derogado el artículo que se invocaba del Código Civil al respecto, ¿no? Y por supuesto además se extiende diciendo que no se puede comparar a la Constitución con las leyes fundamentales predemocráticas. Luego, pues, en otro momento, pues la Constitución ha tenido que ocuparse de la nación española. Es el artículo 2 de la Constitución, que indudablemente hoy día pues, es un tema particularmente interesante en la medida en que, como he sabido, pues hay determinados grupos secesionistas de un nacionalismo extremo, etcétera, en Cataluña, en el País Vasco,
bien algunos otros grupos menos relevantes, ¿no? Entonces, bueno, pues también enseguida hubo sentencias en donde se aclaraba que la unidad de la nación española pues es algo fundamental, ¿no? Yo he tenido ocasión ya como magistrado del Tribunal Constitucional de ser ponente de algunas sentencias en ese sentido respecto a decisiones del Parlamento de Cataluña pues que no respetaban la Constitución. Hay otro aspecto interesante y para mí además pues tiene un sabor biográfico porque Norberto Bobbio visitó en una ocasión la Universidad de Granada y a mí pues me tocó el honor, ¿no?, de acompañarlo en una visita por la mañana a la ciudad y recuerdo pues que él dio una conferencia ese día sobre la función promocional del derecho, diciendo que el derecho no era solo algo represivo, ¿no?, sino que era también algo que debe promover determinados objetivos. Y hay un artículo en la Constitución Española, el 9.2, pues que refleja esa función promocional del derecho, ¿no?, en la que dice pues que los poderes públicos deben eliminar obstáculos y promover condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran pues resulte respetada, ¿no? Y entonces pues ese artículo es interesante porque en teoría no está cubierto por el recurso de amparo, ¿no?, lo cual lo colocaría en una situación secundaria. Pero sin embargo, y esto lo tengo escrito también en un libro sobre el principio de igualdad, sin embargo, el artículo 14, que rechaza la discriminación por razones de sexo, de religión, de origen, etcétera, etcétera, pues ese, en teoría, en las primeras sentencias del Constitucional, resulta que las víctimas de la discriminación eran los viudos, lo cual es una cosa realmente sorprendente. Y se debía a que, claro, cuando un trabajador fallecía, pues la viuda recibía una pensión automáticamente. Pero si la que fallecía era una trabajadora, pues el viudo tenía que justificar que no tenía medios para subsistir, ¿no? Por tanto estaba siendo discriminado. Claro, eso era un poco disparatado, ¿no? Entonces, pues surge una sentencia de un despido de una ciudadana embarazada, convencida de que estaban con un contrato a prueba y no le siguen con el contrato porque está ya convencida que es porque está embarazada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surge ya una especie de bypass del 9.2 al 14 y se le da el amparo en el sentido precisamente de aplicar esa función promocional, entendiendo que la mujer pues está en una situación de discriminación objetiva en este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, luego otro asunto que me llamó mucho la atención en las primeras sentencias del tribunal fue la igualdad en la aplicación de la ley. Que claro, se dice en la Constitución solemnemente, como tantas otras, que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Estupendo, muy bien. Eso quiere decir que la ley los va a tratar a todos igual y que una ley que trate de manera desigual, sin un fundamento objetivo y razonable a un ciudadano, se entiende que es discriminatoria y por tanto es inconstitucional. Estupendo. Entonces, las leyes son constitucionales. Pero ¿qué ocurre si el que aplica la ley, los que aplican la ley, porque son muchos, los que aplican la ley, pues no todos lo hacen de una manera adecuada? Entonces, pues de poco sirve que se trate por igual a los ciudadanos ante la ley si luego en la aplicación de la ley se les trata de un modo distinto. Esto además en España ahora con el sistema autonómico hay tribunales superiores, esto en México se entenderá perfectamente, hay tribunales superiores en cada una de las comunidades autónomas, pues llega un momento en que las soluciones pueden ser distintas para un ciudadano o para otro, ¿no? Hay unos recursos, evidentemente, de unificación de doctrina, perdonen, pero tengo. Y entonces ahí pues se van dando sentencias.
Sentencias que dicen no que tenga que haber una igualdad absoluta en todas las respuestas judiciales, sino que si el mismo órgano judicial en casos similares da fallos distintos, eso sí que es inconstitucional, ¿no? No se llega a más, ¿no? Bueno, pero eso ya tiene bastante recorrido, ¿no? Tengo un libro publicado por el Centro de Estudios Constitucionales, 2 ediciones, sobre este tema, sobre el tema de la igualdad en la aplicación de la ley. Por supuesto que otra cuestión muy polémica, tan polémica que yo recuerdo haber estado en México, en la Ciudad de México, entonces capital federal, pues para la Corte Suprema. Se estaba discutiendo, precisamente en la capital, se estaba discutiendo una ley del aborto, se había hecho un ciclo de conferencias y entonces pues tuvieron el detalle de invitarme y fui allí pues a hablar de esta cuestión, ¿no? Del derecho a la vida, ¿no? Esto en España, pues como casi en todas partes, es un tema muy polémico. Acaba de surgir ahora una segunda sentencia del tribunal, a mi modo de ver, pues no muy afortunada, pero en fin, es opinable, en el derecho casi todo. Pues, y entonces, en concreto, pues se ha discutido cuál era el papel del nasciturus, ¿no? En el año 1985, en una primera sentencia, el tribunal, con un empate resuelto por el presidente García Pelayo, eh, entonces, pues en ese momento dice que el no nacido, aunque no sea persona, porque no ha nacido todavía, es un bien jurídico que merece protección constitucional e incluso protección penal, ¿no? Entonces, salvo unas indicaciones, como suele decirse en el derecho penal, pues que era pues la violación, las malformaciones congénitas, en fin, en concreto, puntos muy determinados, ¿no? Y como consecuencia, bueno, pues esto además en aquella época había una cosa en España que ha desaparecido, que era el recurso previo de inconstitucionalidad, de manera que se aprobaba una ley en el Parlamento y antes de que entrara en vigor se podía recurrir y en este caso se recurrió y el Tribunal Constitucional entendió que era inconstitucional la ley y por tanto no iba a entrar en vigor. Vamos. Luego ya pues hicieron otra, recogiendo la doctrina que había señalado el tribunal y ha estado en vigor pues prácticamente hasta hace muy pocos años. Esta última que ahora, por el contrario, se ha aprobado una sentencia del Tribunal Constitucional, por el contrario, pues es absolutamente favorable a la decisión personal de la madre, ¿no? Por tanto, sin dar ningún tipo de explicación, la madre pues tiene un plazo de 14 semanas en la que puede hacer lo que quiera con el nasciturus, ¿no? Bueno, esto lógicamente se está discutiendo bastante. También tengo pues un libro sobre este tema del derecho a la vida, del artículo 15 de la Constitución. Luego ahí, en la Constitución española hay también aspectos creativos del propio tribunal. Hay una cuestión que me llamó la atención y es en el ámbito de la libertad religiosa e ideológica. Ahí han surgido cosas muy curiosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, era una sentencia de la secta MUN, un recurso de la secta MUN, porque el Parlamento Europeo había decidido que la secta MUN era una secta como tal, no como se hace llamar Iglesia de la Unificación, sino que era una secta que programaba a sus adeptos y más o menos los esquilmaba económicamente, en fin, un asunto un poco tétrico. Y entonces cuando solicitan su inscripción en el registro de entidades religiosas en España, se rechaza. Entonces acuden al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional pues dice bueno, que en España no se ha aprobado en modo alguno ninguna de esas conductas a las que se ha hecho alusión y que por tanto pues no hay motivo para que no se registre. Y se registra. Ahora, esa misma sentencia, curiosamente, entra en otras cuestiones que tienen que ver con la laicidad. Y en concreto
formula un concepto muy interesante, que es el concepto de laicidad positiva. Consiste en decir, bueno, no debemos entender, según la Constitución española, la libertad religiosa como una mera no injerencia del Estado en la práctica de la religión o de la ideología de cada cual tenga, ¿no? Sino que hay una dimensión más bien promocional. En el fondo es la filosofía del 9-2, ¿no? Estamos hablando del artículo 16 de la Constitución española, que en su epígrafe primero equipara la libertad ideológica y la religiosa, por tanto no tiene sentido darle más importancia a la ideología o más respeto a la religión. Por otra parte, en el segundo rechaza que a cualquiera se le pueda preguntar por su ideología o por su religión, o sea, rechaza comportamientos inquisitoriales muy frecuentes, por lo menos en España, en donde un señor dice que defiende la vida, le dice, bueno, eso le dice usted porque es católico. Mire usted, esto lo digo yo, pues porque me parece bien y punto. No tiene usted por qué ir a las denominaciones de origen como si yo fuera una botella de vino, ¿no? O sea, esto es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, el epígrafe tercero de ese artículo 16 dice que los poderes públicos, aparte de decir que el Estado español no es confesional, ¿eh? Ninguna confesión tiene carácter estatal, dice concretamente, aparte de eso dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación, no de separación, como dicen los laicistas, de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esta denominación expresa de la Iglesia Católica no estaba en el anteproyecto de la Constitución. Esto acaba entrando, por mucho que asombre, pues gracias sobre todo a Santiago Carrillo, que era el portavoz del Partido Comunista. Bueno, que quizás como tenían famas de comecuras y tal, pues dijo, bueno, pues aquí hay que dejar claro que esto cambia, ¿no? Y entonces pues defendió que lo lógico era que la Iglesia Católica fuera expresamente localizable, ¿no?, en la Constitución, ¿no? El Partido Socialista se resistió, pero luego acabó aceptando esa situación. Entonces, la laicidad positiva es esa cooperación de los poderes públicos de acuerdo con las creencias de la sociedad, como pasa con el deporte, con la cultura, o sea que los poderes públicos no le dan dinero a todo el mundo por igual, ¿no? Sino que en España por lo menos pues no le dan lo mismo al bádminton que al fútbol, vamos, son cosas distintas, ¿no? Bien, pues eso es un aspecto también interesante. Luego, tengo el epígrafe aquí un poco un juego de palabras, ¿no? Poca conciencia, con ese conciencia de la conciencia. Esto tiene que ver con la objeción de conciencia y tiene que ver con una sentencia. Yo fui ponente de dos sentencias sobre este asunto. Una de un farmacéutico que se había negado a vender la píldora del día después y preservativos, que no se sabe por qué tendría que vender en la farmacia. Pues, y entonces, pues esa salió adelante, bueno, con sus más y sus menos, como casi siempre ocurre, pero salió adelante, ¿no? Pero luego hubo, hubo otra sobre objeción de conciencia, ¿no? En otro caso. Y ahí yo lo que detecté es que la doctrina del Tribunal Constitucional Español sobre la objeción de conciencia es un verdadero caos, ¿no? Porque nos encontramos con que el artículo 30, que queda fuera, por cierto, del capítulo de los llamados derechos fundamentales con amparo, pues sin embargo está repescado con derechos de amparo estando fuera de ese asunto y se refiere solamente a la objeción de conciencia, al servicio militar. Claro, con el asunto de que luego llega al gobierno José María Aznar y suprime el servicio militar. Si llega a suprimir el servicio militar, un socialista se monta allí un Belén, ¿no? Pero como era conservador, pues no pasó nada, ¿no? Y desapareció el servicio militar en España, ¿no?
Con lo cual, el artículo 30 es como el fantasma del castillo, ¿no? O sea, es un asunto que no se sabe de qué hablar, ¿no? Y hay algunos que dicen que, claro, solo hay objeción de conciencia respecto al servicio militar, que no existe. Ya en el año 85, sentencia del aborto a la que antes me referí, allí ya se dijo que hay derecho fundamental a la objeción de conciencia respecto al aborto en el personal sanitario. ¿Por qué? Porque dicen que eso está incluido implícita y explícitamente en el artículo 16 al que antes me he referido, libertad ideológica y religiosa de la Constitución, ¿no? Yo recuerdo que intenté hacer un borrador de sentencia donde se diera coherencia a lo que el tribunal había ido diciendo para evitar algo que alguna vez comentaba alguno de mis colegas en el tribunal, cuando alguien decía, ¿por qué este tribunal ha dicho? Y él enseguida decía, un momento, este tribunal ha dicho de todo. Entonces, a la hora de la verdad, lo de este tribunal ha dicho se ponía en ciertas dudas. Bien, y claro, pues yo sugerí, bueno, vamos a aprovechar y vamos a procurar organizar un poco esto, porque hay una contradicción total, ¿no? Entre unas sentencias y otras. Y me dijeron, bueno, es que esto es un borrador a toda orquesta. Habría que hacer una cosa un poquito más sencilla y menos pretenciosa, ¿no? Y muy bien, pues así salió, ¿no? Yo fui ponente, hice un voto particular, cosa que he hecho 7 veces, o sea, hacer un voto particular sobre una ponencia que yo mismo eh, he elaborado, porque claro, el tribunal es colegial y yo tengo que escuchar lo que digan los demás y respetar a la mayoría, aunque no esté de acuerdo, o estoy de acuerdo con el fallo, pero no con la fundamentación, como era este caso, ¿no? Bueno, luego el matrimonio, una interpretación forestal. El artículo 32 de la Constitución española dice que el hombre y la mujer tienen en condiciones de igualdad derecho a contraer matrimonio. El hombre y la mujer. Y en ningún artículo de la Constitución española se habla del hombre y la mujer, salvo en ese. Todo lo demás se dice los españoles, lo que sea, en fin, algo genérico, ¿no? Porque aún no se había puesto de moda esto de los españoles y las españolas y todo este asunto un poco laborioso a la hora de hablar y escribir, pero bueno. Entonces se plantea el matrimonio homosexual. Y llega un momento en que me acuerdo que cuando me examinaron, porque hay, siguiendo un poco la tónica norteamericana, hay una comparecencia de los candidatos al Tribunal Constitucional en el Congreso, y cuando comparecí allí, pues hubo el portavoz del Partido Socialista, un poco de manera incisiva, me dijo, vamos a ver, si a usted le planteara un documento en el que diga, artículo 32 de la Constitución española, en vez del hombre y la mujer, diga, todos tienen derecho en igualdad a contraer matrimonio, ¿usted qué diría, no? Y yo le dije, pues mire, creo que usted lo ha planteado muy bien, porque el único modo de que pueda haber un matrimonio homosexual constitucional es que se modifique la Constitución, cosa que está prevista en la Constitución misma. O sea, la Constitución explica cómo se puede modificar. De hecho, se ha modificado 2 veces. Bien, es verdad que por cuestiones que tienen que ver con la Unión Europea, y eso en España es un tema sagrado, porque para los españoles, sobre todo los que hemos vivido el franquismo, pues Europa era nuestro horizonte democrático, ¿no? Anhelado, por tanto, lo que diga Europa aquí no se discute, y por tanto, por ejemplo, se cambió la Constitución para decir que los ciudadanos de la Unión Europea que residen en España no solamente pueden votar en las elecciones municipales, sino que pueden ser elegidos también. Puede haber un alcalde alemán, francés, etcétera, en cualquier pueblo español, ¿no? Bueno, entonces, claro, pues no se hizo eso, no se cambió la Constitución, porque en España todos estos grandes problemas que en Italia han dado caso, lugar a referéndum, por ejemplo, el aborto, el divorcio, etcétera, pues estos problemas en España pues nunca se han hecho haciendo que hable el ciudadano, sino que más que nada con la
mayoría parlamentaria y se acabó lo que se daba, ¿no? Y en este caso no con mayoría parlamentaria, sino simplemente con lo que diga la mayoría de un tribunal de 12 donde hubo 4 votos particulares, o sea que no hubo unanimidad siquiera, ¿no? Pero la interpretación forestal viene a cuento de que ahí se invoca, vamos, por decir algo, una sentencia canadiense en la que se decía que la Constitución es como un árbol, produce evolutivamente frutos dispares, ¿no? Entonces a mí eso me hizo gracia porque yo estaba acostumbrado a la hidrología jurídica, ¿no? O sea, a las fuentes, a las lagunas, o sea, el derecho es una cosa más bien hídrica, ¿no? Casi siempre, ¿no? Y de pronto aparece el derecho como algo forestal, ¿no? Resulta que el derecho es un árbol, ¿no? Y bueno, y tampoco es que Canadá y España sean países gemelos, pero bueno. Y ahora recientemente, en esta otra sentencia última sobre el aborto, pues ha ocurrido lo mismo. Han plagiado esa misma cita y la han puesto como elemento decisivo. Y por último, dos últimas cuestiones, porque ya estoy agotando el tiempo previsto. Por un lado, la inconstitucionalidad fáctica. Esto es una sentencia que yo creo que es de las menos afortunadas del Tribunal Español, sobre el Consejo General del Poder Judicial, tema enormemente polémico. Lleva en estos momentos 4 años sin ponerse al día el tribunal porque no se elige a los que deben elegirse para sustituir a los que ya han terminado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, pues surge un problema y es que se entendió que la Constitución lo que decía era que de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues 12 de ellos, por tanto la mayoría, iban a ser elegidos por los propios jueces. Y así ocurrió la primera ocasión en que se constituyó el Consejo. Pero luego, en el año 85, gobernando Felipe González, pues el Partido Socialista lleva al Congreso un proyecto en el que los jueces eligen a los jueces. Pero durante el debate ellos mismos cambian de opinión y llegan a la conclusión de que es mejor que lo elijan las cámaras todos, 10 el Congreso, 10 el Senado, y simplemente que 12 de ellos sean jueces, pero no lo eligen los jueces, ¿no? Eso se está discutiendo hasta hoy, desde el año 85, ¿no? Un lío, ¿no? Y para terminar, pues eh, creo que es inconstitucional el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, lo cual realmente tiene mérito, ¿no? Y es que en las cámaras utilizan como un privilegio lo que es un deber. Tienen el deber de nombrar a los magistrados, pero se pelean y buscan elegirlos cuando les parece más oportuno, eh, dados sus intereses. Y entonces no se les ocurre otra cosa que en vez de hacer una ley que explique qué hay que hacer cuando las cámaras no nombran en el momento adecuado, lo que había es una ley que dicen, en el fondo, que ellos van a seguir haciéndola cuando les parezca. Prueba de ello es que dice que un magistrado que ha sido nombrado con retraso, a mí me nombraron con 1 año y medio de retraso, a otros anteriores con 3 años de retraso, pues se les da por cumplido ese tiempo como si lo hubieran ya ejercido, ¿no? O sea, un asunto totalmente asombroso. A mí no me ha afectado porque como no se pusieron de acuerdo, al final resulta que yo he hecho los 9 años, pero los anteriores tuvieron 6 años, ¿no? Lo cual es claramente inconstitucional. En fin, y termino porque he cumplido casi, faltan 17 segundos para los 30 minutos que se me habían pedido y que me parecieron demasiado. Muy Muchísimas gracias por interesante. vuestra Gracias. atención. Doctor, extraordinario esta disertación en esta obra de la trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI, en homenaje a un gran filósofo del derecho como lo es el doctor Rodolfo Vigo. Hay un par de ideas que de verdad se me hacen extraordinarias, un par de planteamientos que hace precisamente usted cuando dice que la interpretación del derecho no es una medida excepcional que se destina para rectificar normas que puedan ser deficientes o confusas, sino una verdadera expresión de la vitalidad de lo que es la actividad jurídica. Y una segunda aseveración muy interesante cuando señala que todo derecho encierra precisamente una interpretación argumentada, ¿sí?, de ese diálogo entre la proposición normativa y la realidad social. O sea,
ideas verdaderamente interesantes que se han venido desarrollando aquí ahora que habla pues de estas sentencias interpretativas manipulativas, que denominamos normativas, todo este tema de los principios de la interpretación, que hay un gran debate, ¿no? La corrección funcional, la unidad de la Constitución, la concordancia práctica, la función integradora, pero también con el tema de la autonomía procesal constitucional. Entonces, todo esto encierra en este plasmado que hace el doctor Andrés Ollero Tazara en esta obra tan importante y tan interesante, y aborda este tema precisamente de la inconstitucionalidad en la elección o selección de los magistrados constitucionales, y vamos abonando, iniciando en este Día del Abogado en México tan importante, que podrá tener la oportunidad el doctor Andrés Ollero como ministro para nosotros, ex magistrado del Tribunal Constitucional Español, de abrir este gran Congreso Iberoamericano en relación a la independencia y la selección de la magistratura constitucional en Iberoamérica. Lo vamos anunciando, que nos va a dar muchísimo gusto. Doctor, bueno, vamos a poner en imagen a todos los miembros, parte de los miembros del Consejo Directivo Nacional. Pues pedirle, doctor, un mensaje antes de reiterar, ya está. Quiero hacer mención, está Julio César Puente Ledesma, que ha pasado un problema de salud muy fuerte, un gran líder de nuestra academia. Les pido un aplauso para él, por favor, para Julio, que va saliendo a flote y que nos hace mucha falta, primero como gran amigo y luego como líder y como gran académico. Julio César Puente Ledesma, te queremos, amigo. Qué bueno que estás con nosotros. Nuestro amigo, otro vicepresidente, Domingo Auces, Julio es de Nuevo León, Domingo Auces es de San Luis Potosí, Aurora es de Chihuahua, Mariana es de Oaxaca, Trinidad es de Nayarit, la magistrada Hortensia de Oaxaca, Misi de Puebla, Carlos Quiñones Tenoco de Durango, José Carmen de Campeche, Carolina de Coahuila, Virginia de Quintana Roo, Jocelyn de Jalisco, Juan Ramón Nieto de San Luis Potosí, Giovanni precisamente de Colima, estuvo Marco de Michoacán, la gente de Baja California Sur que nos acompaña, Adrián, y muchísimos de los miembros del Consejo Directivo muy contentos de tenerlo, doctor Andrés Ollero Tazara, ex magistrado del Tribunal Constitucional de España en 2012-2021, y quisiéramos pedirle en este cierre del gran festejo que hemos tenido del Día del Abogado con su presencia, doctor, un mensaje para la abogacía mexicana, pero en especial un mensaje para los abogados, los académicos, los investigadores, los estudiantes, porque tenemos una sección, un sector de estudiantes que se van formando para que se vayan colegiando, precisamente para los abogados de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de la cual hemos decidido colegiadamente que orgullosamente sea miembro honorario. Un mensaje, por favor, doctor, en este Día del Abogado en México. Bueno, vamos a ver, yo cuando ingresé en la universidad con 16 años, yo en aquella época además tenía la convicción de que ser universitario era un privilegio, ¿no? Y que eso creaba una deuda con la sociedad, ¿no? Y eso me hizo pues estudiar derecho y convertirme en jurista, ¿no? Y posteriormente pues es lo que he ido haciendo en los diversos cometidos que he llevado a cabo, ¿no? Primero pues me dediqué a la universidad, fui doctor, etcétera. Estuve en Alemania, en Italia, bien, y, y fui catedrático. Luego fui diputado de 17 años. O sea que he hecho leyes, vamos, he votado leyes. Contando un poco mi trayectoria, que había sido, aparte de catedrático, luego había sido 17 años diputado y había sido portavoz de justicia, entre otras cosas, del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Recuerdo haber venido a México a una sesión sobre el papel de los parlamentos, etcétera. Y, y luego, con posterioridad, dejé la política voluntariamente, estuve 9 años dedicado a la universidad y allí es donde me llamaron para ir al Tribunal Constitucional, ¿no? Y bueno, pues lo que he hecho es dedicarme a lo jurídico toda mi vida y por tanto yo lo primero que hago es darles la enhorabuena y felicitarles por haberse dedicado al derecho, porque creo que realmente es algo que puesto a hacer algo por los demás, me parece que es de las cosas más positivas que cabe hacer, ¿no? De cualquier modo, bien sea como abogado, evidentemente, porque si un abogado no se va a ninguna parte, bien sea como investigador, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que en un día como este de hoy,
lo lógico es felicidades y enhorabuena, porque desde luego es una profesión que vale la pena dedicarle todo el tiempo que uno tenga y más. Muchas gracias, doctor. Si quieren abrir el micrófono, pues qué agradable es escuchar una felicitación de su parte. Hoy como miembro honorario por decisión de nuestro Consejo Directivo Nacional, de verdad nos da muchísimo gusto tenerlo en un día tan significativo de conmemoración precisamente de esta hermosa profesión, la abogacía. Y qué bueno tenerlo, doctor, con esa formación, como dice usted, desde la creación normativa, de las normas, de las leyes, hasta el respecto de la aplicación. Muchísimas gracias y bueno, reitero, nos va a acompañar en este congreso tan importante de selección de magistrados constitucionales e independencia judicial. Y pues bueno, doctor Andrés Ollero, la gente está muy contenta, gente de todo México presente materialmente, miembros del Consejo Directivo Nacional, que hoy verdaderamente estamos de plácemes teniendo una extraordinaria disertación que viene precisamente en esta tan importante obra, La trascendencia de la argumentación jurídica en el siglo XXI, en el tema que desarrolla usted, la interpretación de la Constitución española. Muchísimas gracias, doctor Andrés Ollero Tazara, es magistrado del Tribunal Constitucional de España 2012-2021, como le digo usted, 9 años. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y que nos veamos pronto. Nos vamos a ver pronto, primero Dios, en este congreso y luego nos vamos a ver físicamente en México. Vamos a hacer las gestiones para que nos acompañe. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a todos. Un gusto estar hoy en la academia y despedimos precisamente en el festejo del Día del Abogado. Muchas gracias. Hasta ahora.